¿Qué significa Génesis? Génesis significa el principio. Es el primer libro de la Biblia y el primer libro del Pentateuco. El autor se identifica tradicionalmente como Moisés. En la mayoría de las veces se nombra a Moisés como el autor del Pentateuco. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento se refieren a Moisés como el autor de la ley. Aunque algunos eruditos han cuestionado que Moisés sea el autor, no hay pruebas definitivas contra Moisés como el autor original del libro de Génesis. ¿En qué fecha se redactó Génesis? El libro de Génesis probablemente se escribió entre 1440 y el año 1400 a.C., entre la época del Éxodo y la muerte de Moisés. ¿Cuál fue su objetivo? El libro de Génesis responde las preguntas fundamentales de la humanidad acerca de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. Registra la intención original de Dios de vivir en relación con las personas, en la bondad de su creación sin pecado ni muerte. Y cuando las personas rechazaron este plan, Él continuó buscando una relación con las personas, incluso cuando continuaron pecando contra Él. Vamos a ver su estructura. El libro de Génesis principalmente es una narración. Otra característica del libro son las genealogías, que sirven para conectar las historias y registrar linajes importantes. Aquí te voy a dejar un enlace para que veas la Biblia en 7 minutos. Veamos los versículos clave de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. ¿Cuáles son los temas? El libro de Génesis a menudo se llama el semillero de la Biblia. Contiene el comienzo de todos los temas principales y presagia lo que vendrá. En particular, Génesis incluye el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. En Génesis 3:15, la primera profecía de la muerte y victoria de Cristo sobre Satanás. Otros temas incluidos en Génesis son la creación, el pecado que crea, la separación de Dios y el hombre, la redención y la reconciliación. Vamos a dar un breve resumen. El libro de Génesis contiene 2 secciones principales: la historia primitiva en los capítulos 1 hasta el 11 y la historia de los patriarcas en los capítulos 12 hasta el 50. La historia primitiva contiene la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. La historia patriarcal contiene la historia de los patriarcas, los fundadores de la nación de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Dios creó un mundo bueno, sin pecado ni corrupción, en el que pudiera vivir en comunión con el hombre. Desafortunadamente, Adán y Eva, engañados por la serpiente en el jardín del Edén, trataron de ser como Dios e ignoraron sus parámetros de relación, trayendo el pecado y el mal al mundo. La maldad del hombre aumentó hasta hacerse insoportable y Dios envió el diluvio para limpiar la tierra. Perdonó al único hombre justo, Noé, y también a su familia. Dios hizo un pacto con Noé y de su familia se repobló la tierra. Generaciones más tarde, Dios llamó a Abraham para que lo siguiera a una nueva tierra. Dios hizo un pacto con Abraham para hacer una nación con su descendencia y para bendecir a la familia de la tierra a través de él. Dios también prometió a sus descendientes la tierra. En ese momento, Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Unos 10 años después, Sarai le dio a Abraham su sierva Agar, a través de la cual tendría un hijo. Ismael nació, pero este no era el hijo que Dios había prometido. Aproximadamente 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios restableció su pacto original con Abraham, esta vez dándole la señal de circuncisión y también cambiando su nombre a Abraham. Al mismo tiempo, Dios cambió el nombre de Sarai a Sara. Dios fue fiel y aproximadamente un año después, Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Dios renovó su pacto con Abraham dándole a Isaac. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca y tuvieron hijos gemelos, Esaú y Jacob. Dios le dijo a Rebeca, mientras los niños estaban en su vientre, que el mayor serviría al menor. Isaac favoreció a Esaú, el mayor y amante de la naturaleza, mientras que Rebeca favoreció a Jacob, que habitaba cerca de las tiendas. Jacob era conocido como un engañador. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guiso. Más tarde, Jacob engañó a Isaac para que le diera la bendición del primogénito. Después de la muerte de Isaac, al escuchar que Esaú estaba lo suficientemente enojado como para matar a su hermano, Rebeca envió a su hijo a su tierra natal. En el camino, Dios le dio a Jacob un sueño y le dio la misma promesa que le había dado a Abraham y a Isaac. Jacob pronto conoció a Raquel. Su padre Labán, el tío de Jacob, accedió a dársela en matrimonio a cambio de 7 años de trabajo. Sin embargo, el día de la boda, Labán engañó a Jacob y le dio a su hija mayor, Lea, en lugar de darle a Raquel. Acordó también darle a Jacob a Raquel después de la semana de la boda a cambio de 7 años adicionales de trabajo. A través de esas 2 esposas y sus 2 siervas, Jacob finalmente tuvo 12 hijos y una hija. Labán y Jacob se engañaron el uno al otro unas cuantas veces, pero después de 20 años viviendo entre el pueblo de su madre, Jacob finalmente regresó a su tierra natal con gran prosperidad. Al regresar a su tierra natal,
Jacob le tuvo miedo a su hermano Esaú y clamó a Dios diciendo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, para que te hagan bien. No soy digno de la mejor de todas las obras de misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano. Pero tú dijiste: ciertamente haré bien y haré que tu descendencia como la arena del mar, que por su multitud no se pueda contar. Solo en el desierto esa noche, Jacob luchó con Dios. Allí Dios cambió su nombre a Israel. Jacob y Esaú se encontraron en paz. Jacob se estableció en Siquem, en la tierra de Canaán, la tierra que había sido prometida a Abraham. Dina, la hija de Jacob, fue violada por el hijo del príncipe en Siquem. En venganza, sus hermanos Simeón y Leví hicieron un pacto falso con el pueblo de Siquem y saquearon la ciudad. Jacob tenía miedo de los demás en la tierra, pero Dios lo llamó para ir a Betel. Allí debían hacer un altar y quitar también de su casa a todos los dioses extranjeros. Dios impidió que el pueblo siguiera a Jacob. Más tarde Dios vino nuevamente a Jacob y nuevamente lo llamó Israel. También dijo: yo soy Dios Todopoderoso, fructificad y multiplicaos. De vosotros saldrá una nación y una multitud de naciones, y reyes saldrán de vuestro propio cuerpo. La tierra que les di a Abraham e Isaac se las daré a ustedes, y daré la tierra a su descendencia después de ti. José, un 10º hijo de Jacob y su primer hijo de Raquel. Jacob favoreció a José a la edad de 17 años. José tuvo 2 sueños que demostraban que reinaría sobre sus hermanos. José se convirtió en siervo de uno de los oficiales de Faraón. Pronto fue vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos celosos. José se convirtió en siervo de uno de los oficiales de Faraón, pero fue acusado falsamente por la esposa de este oficial y puesto en prisión. Mientras estaba en prisión, dio interpretaciones de los sueños que Dios le había dado a 2 de estos prisioneros. Pero el que salió de la cárcel se olvidó de José hasta que un día Faraón tuvo sueños inquietantes. José interpretó los sueños de Faraón, que eran advertencias de Dios acerca de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Faraón reconoció el espíritu de Dios en José y lo puso al mando solamente superado por Faraón. Con el tiempo, José salvó a Faraón y a su familia de una hambruna severa que sobrevendría sobre Egipto. José y sus hermanos se reconciliaron y Jacob y toda su descendencia se trasladaron a Egipto, donde se convirtieron en un gran pueblo. Entonces, el libro de Génesis establece el marco para la comprensión de la realidad, mostrando que este universo fue creado con un propósito. Nos dice que lo que Dios creó es bueno y busca una relación con su pueblo. También revela cómo el pecado y la muerte entraron al mundo y que tenemos libre albedrío para actuar en pecado o vivir en comunión con Dios a través de la obediencia. Génesis muestra que Dios cumple su palabra al cumplir su promesa a Abraham y a sus hijos. La forma en que Dios trató a Abraham, a Isaac y a Jacob es un reflejo de su actitud hacia nosotros. Él es paciente, misericordioso y fiel. La Biblia de José muestra cómo Dios obra a través de las malas situaciones para producir el bien. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas. Y si esta información te ha sido de utilidad, puedes darle like al video. Una vez más y como siempre, que Dios nos bendiga.